Las naciones europeas buscan una fecha en esa época con la que entroncar con su historia. A España le costó mucho encontrarla. Hay que recordar que hasta 1918 no hay una fiesta nacional clara. ¿Por qué le costó tanto encontrar a España una fecha que además parece obvia, 1492, por todo lo que estábamos comentando? Quizá porque sea una especie de inquietud más moderna, ¿no? O sea, efectivamente es algo más propio de la edad contemporánea, que no se celebraba con antelación. Pero a mí me parece que a nadie se le pone en duda que 1807 era tan nación española como 1808. O sea, Claro. todas aquellas personas que se empeñan... Vamos a ver, hay una manipulación tremenda de la historia. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el famoso 11 de septiembre de 1713, ¿no? Aquellos que tratan de presentar que Casanova defendió Barcelona realmente contra las tropas españolas y que Casanova era un patriota catalán. O sea, es que es una cosa tan absolutamente Cuando ni siquiera el ridícula. concepto moderno de nación estaba instaurado, era más un tema de Claro, o sea, reinos, de, en fin, de poder político. claro, o sea, decir que Rafael Casanova en 1713 defendió Barcelona porque él se consideraba un catalán y era en contra de la invasión española, pues en fin, no sé, pues es como decir, hablar de dragones y de hadas madrinas, de verdad, es que está a ese nivel, está absolutamente a ese nivel, ¿no? Histórico. Entonces, hay mucha fábula, ¿no? O como presentar, por ejemplo, a los indígenas, a los pueblos indígenas de la América hispana como pues una especie de pueblos absolutamente armónicos, en conjunción con la naturaleza, que vivían en unas sociedades absolutamente igualitarias hasta que llegó el perverso conquistador español. En fin, lo puedes decir, pero de nuevo, lo puedes decir, pues igual que puedes hablar de dragones con alas y de ninfas y de hadas madrinas, y bien, o sea, puedes hablarlo, ¿no? Pero defender que en América pues había eso es absolutamente faltar a la, Y además es a que la las realidad realidades siempre son mucho más complejas. De hecho, a mucho partir del más. 19, que es cuando se independizan las repúblicas americanas, en esos nuevos países la situación a veces de la población indígena ha sido muy complicada. Ya no había ningún atisbo de gobierno español. Y Y, en evidentemente, fin, además porque especialmente no olvidemos que fue la masonería, la mano negra que es la que impulsa todos los procesos revolucionarios e independentistas en América, y ciertamente no para mejor de las tribus indígenas, sino para mucho peor. Entonces, eso está ahí, ¿no? Y luego incluso, no olvidemos, por ejemplo, en toda Sudamérica eran 3 virreinatos. Hoy en día son veintitantos o 30 países, ¿no? O sea, es decir, había una unidad que hoy en día no la hay. Y y unas hay una guerras que se desataron después pues unas por guerras que se reivindicar sus propios desataron. territorios. Y hay incluso, recomiendo mucho la lectura, por supuesto, de Marcelo Gullo, donde él explica perfectamente cómo hay un plan del comunismo en los años 30 del siglo pasado de fragmentar aún más Sudamérica. ¿Por qué? Porque al final, ¿cuál era el interés? El interés era de los británicos y después, posteriormente, de los estadounidenses, de poder establecer negocios y relaciones comerciales con Hispanoamérica. ¿Por qué? Pues hombre, porque era evidentemente una masa de población muy grande, que hasta ese momento los negocios y los tratados era con España. Recordemos que por eso, después de la guerra de la sucesión en España, una de las condiciones que impone Gran Bretaña es que puedan comerciar con los distintos de las Indias, porque hasta ese momento era solamente de España. O sea, era un tema meramente económico. Claro. Sí, sí, A el principios Tratado del de siglo Utrecht XIX, estableció que efectivamente que se pudieran abrir efectivamente, esos y canales entonces comerciales. a principios del siglo XIX, ¿por qué se apoyan todos esos procesos independentistas? Porque evidentemente a Gran Bretaña y a Estados Unidos les interesaba establecer relaciones comerciales, ¿no? Lo vemos incluso en el caso de Cuba en 1898, cuando son, entre comillas, liberados por los yaquis, lo primero que hacen es someter al pueblo cubano a su régimen. Entonces, se produce una especie de independencia de los Estados Unidos donde se mantiene una condición, y es que Estados Unidos tiene la capacidad de intervenir en Cuba siempre que lo estime oportuno. Bueno, pues evidentemente Cuba salió del dominio español, donde era tratada como una provincia más, para ponerse bajo el yugo yanqui. Y lamentablemente, desde 1898 hasta el momento, pues la historia de Cuba, por unos y por otros, pues es una de las historias más tristes de todo el siglo XX que ha ocurrido en el mundo, ¿no? Que de hecho de todos los países de Hispanoamérica, tal vez por ser el último en desgajarse de España, es donde más se nota todavía
la influencia española, incluso los propios cubanos te lo dicen, claro. Es que históricamente Sí, hablamos de un siglo, poco más de un siglo de y territorio fíjate, como fíjate que, nación cubana, vamos. claro, o sea, La Habana, a finales del siglo XIX, era una ciudad de una riqueza, de una belleza que todo, o sea, todas las personas que iban a La Habana incluso lo decían. Y los restos que quedan en La Habana de la época colonial, de esos años dorados, los restos que quedan, que están absolutamente hundiéndose, porque por supuesto no se invierte nada de dinero, dan fe de eso. Pero La Habana era la joya del Caribe. En el siglo XVII y XVIII, ciudades como Lima, como Quito, como Buenos Aires, eran absolutamente punteras